Hola amigos, buenos días. En este segundo vídeo sobre la comunicación canina vamos a hablar de cuántas palabras humanas son capaces de distinguir los perros, pero no como una curiosidad, sino desde un punto de vista práctico. Os explicaré primero, evidentemente, cuántas son y cómo se ha llegado a esta conclusión, evidentemente, pero en la segunda parte del vídeo haremos hincapié en cómo debes aplicar estas palabras para que tu perro te entienda correctamente, es decir, cómo darles las órdenes, qué gestos tienes que acompañar a cada palabra y qué idioma debes emplear para dirigirte a tu perro. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí te lo cuento. Según Stanley Corey, uno de los principales etólogos a nivel mundial de la British Columbia, una universidad que está en Canadá, el perro, como media, es capaz de distinguir unas 165 palabras humanas. Luego veremos que hay perros que son más inteligentes unos que otros, ¿de acuerdo? Pero de media, un estatus aceptado por todo el mundo, porque hay varios centros de investigación que más o menos coinciden, es que el perro sería capaz de distinguir estas 165 palabras. Debéis pensar que la inteligencia del perro se divide o está, digamos, diferenciada en tres tipos de inteligencia. Una, que es la inteligencia instintiva, que la tienen todos los perros más o menos por igual, que es la forma en la cual el perro reacciona a sus instintos básicos. La inteligencia adaptativa, que es la inteligencia que permite al perro desenvolverse en su día a día. Y por último, la que llamamos inteligencia de trabajo o inteligencia de obediencia, que es el grado en el cual distintas razas de perros son capaces de, primero, distinguir las palabras y, en segundo, responder a las órdenes que les da su amo. Basándonos en esta tercera característica, en la inteligencia de obediencia, los perros más inteligentes, sin lugar a dudas, el perro más inteligente del mundo es el perro collie. A partir del perro collie, en el segundo lugar están los caniches. Y en el tercer lugar del podio, los pastores alemanes. Estos serían los tres, por decirlo de alguna manera, más inteligentes, es decir, que responden de una manera más obediente a las palabras que vamos a darles. Pero claro, por desgracia, no todos tenemos en nuestra casa o un pastor alemán, o un collie, o un caniche. En estos casos, lo fundamental, lo que tienes que hacer siempre es, en primer lugar, elegir qué palabras vas a incorporar a tu vocabulario de comunicación con el perro. Es decir, el perro, tú quieres que haga un determinado tipo de acción, un determinado tipo de cosas, o que te obedezca en un momento determinado. Debes elegir un grupo de 15-20 palabras que ligues siempre a una determinada acción. Aquí te pongo algunos ejemplos en esta transparencia. Estas palabras verás que aparecen en varios idiomas. No es una cuestión de esnobismo. Tú, aunque seas hispanohablante, en muchas ocasiones te recomiendo que, por ejemplo, le hables a tu perro o que le des las órdenes en inglés. Y tú me dirás, es que no me va a entender. Te va a entender enseguida. ¿Por qué recomendamos esto? Básicamente porque cuando el perro te oiga hablar en un idioma que le suene un poco raro, va a entender que estás ordenándole algo. Esto es fundamental. Y en segundo lugar, es que vas a evitar interferencias sonoras. Gente que a lo mejor esté hablando y que pueda accidentalmente, sin darse cuenta, confundir al perro. Por lo tanto, el perro, si tú le vas a decir sit, va a ser sit. Es decir, aunque sea en inglés, el perro va a entender que es la orden para sentarse. Esto también te lo explicaba en el vídeo anterior cuando te hablaba del refuerzo positivo y demás. Y es importante que lo practiques. Un grupo determinado de palabras, aconsejablemente en un segundo idioma. Pero aparte de esto, es también fundamental la entonación, muy importante. Utiliza siempre el mismo tono de palabra. Si tú das una orden cuando hablas con tu perro, son órdenes enérgicas, utiliza siempre ese tono enérgico. Si utilizas un tono más suave, que sea siempre el mismo. Porque esto, digamos que es el ecosistema donde el animal entiende que estás dándole una orden. Y en tercer lugar, y importantísimo, muy importante, es que ligues cada palabra con un gesto. Es decir, si sit para el perro es siéntate, acompaña la palabra sit con el gesto de mano hacia abajo, por ejemplo, tú eliges el gesto que quieras.
puede ser mano hacia abajo, puede ser otra cosa, pero que siempre sea el mismo gesto, porque el perro responde antes al estímulo visual que al estímulo auditivo. Tarde o temprano lo acaba ligando. Esto está más claro que el agua, pero de entrada es fundamental que ligues la orden con el gesto y evidentemente la entonación. Y por último, aquí os dejo el vídeo siguiente de la trilogía donde os explico cómo tenéis que llamar a vuestro perro, qué nombre ponerle, porque parece una cuestión baladí, pero no lo es. No lo es, se cometen muchos errores y es un error que cada vez que llames a tu perro vas a cometer sin darte cuenta, con tu mejor voluntad, porque has elegido un nombre. De entrada tú puedes elegir el nombre que quieras, yo no te voy a decir que elijas uno u otro, pero ese nombre deberá cumplir una serie de características muy sencillas que te explico en ese vídeo. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes. Cuidaros mucho, chao.